Hola, en la sesión de hoy vamos a hacer un repaso de todas, digamos como una recopilación de las sesiones de mentalidad que realizamos en el año 2024. Como ya les había comentado, pues siempre el tema de la mentalidad que nosotros realizamos no solamente es la mentalidad que nosotros aplicamos para la operativa del trading como tal. Ya nosotros hemos entendido a lo largo de que hemos desarrollado estas herramientas que se trabajan en la mentalidad, es porque esto prácticamente es aplicado a todos los aspectos de nuestra vida. No solamente cuando nos sentamos detrás del computador o delante del computador en este caso, sino que definitivamente hay que llevarlo y aplicarlo a todos nuestros aspectos. ¿Pero por qué? Porque básicamente hay que buscar de qué manera nosotros empezamos a hacer la tarea de alcanzar el equilibrio. Hay un equilibrio que tenemos que hacerlo en prácticamente todos los aspectos de nuestra vida y para eso tenemos como referencia la rueda de la vida, donde tenemos que ubicarnos y ver en cada uno de estos aspectos en cuáles tenemos falencias, en cuáles tenemos debilidades y cuáles tenemos que ir haciendo nuestro trabajo para ir avanzando y llevando a alcanzar el equilibrio. Así como lo vemos en la imagen, pues es una tarea que como yo lo veo, es una tarea que puede durar toda una vida, porque no es algo que nosotros vamos a lograr de la noche a la mañana. Es algo que es constante, todo el tiempo hay que hacer. Es como construir una casa e ir colocando ladrillo a ladrillo hasta que llega el momento que la tenemos, pues, digamos, totalmente construida. Y entonces, siempre es entender que nosotros tenemos una tarea primordial que es la de poner adelante la parte del ser. ¿Por qué hay que ponerla siempre adelante o de primero? Porque nuestra vida no se va a sustentar ni se va a soportar si nosotros ponemos por delante lo que es el hacer y el tener. Es como construir un castillo de arena que en algún momento se puede derrumbar, porque lo único que nos puede sostener en pie es nuestra esencia del ser. Entonces, en primera instancia, es hacer ese trabajo, porque si bien hasta ahora veníamos con esa creencia de que, porque ya es algo que es típico de nuestra sociedad, donde prácticamente somos lo que hacemos y lo que tenemos, y realmente no es así. Entonces, cuando ocurren eventualidades donde se pierde lo que tenemos y se pierde lo que hacemos, entonces se nos pierde y perdemos el camino de la vida. Entonces, hay que empezar a hacer los cambios de que tenemos que poner como prioridad el ser. Y entonces ese trabajo es un trabajo que se toca hacer todos los días y entender que fallar es inevitable. ¿Por qué fallar es inevitable? Porque sencillamente forma parte del proceso, forma parte del camino. Pero si nosotros entendemos hoy que fallar es inevitable y hacemos estos correctivos, pues cuando lleguemos a la edad de nuestra jubilación no vamos a estar como la persona que está en la imagen, que anda preocupado cómo va a ser su calidad de vida, de dónde va a sacar el dinero y que sencillamente pues en la posteridad de su vida, ¿qué puede hacer? Pero los cambios necesitamos hacerlos hoy. Entendemos que fallar es inevitable y sencillamente si nos tropezamos o nos caemos, hoy podemos hacer esas rectificaciones y no darnos cuenta en la edad adulta, pues que seguimos fallando, fallando y no hacemos estos correctivos. Entonces, si pierdo rápido, pues obviamente aprendo más y evoluciono más, porque ¿cuál es digamos, la enseñanza? Es que la enseñanza es que cuando nosotros avanzamos en nuestra vida, es llegar y agradecer y disfrutar lo que realmente tenemos, y no solamente con nosotros, sino con nuestros seres queridos. Es ver en la sonrisa de ellos nuestro propio reflejo. Y en la medida que nosotros entendamos que el fallar es inevitable y que mientras más rápido lo hagamos, pues más rápido vamos a andar en nuestro proceso evolutivo, pues sencillamente el camino se hace mucho más fácil porque abrimos el camino inclusive para los que vienen detrás de nosotros. Hay que recordar que al perder lo que tenemos o lo que hacemos, también empezamos a perder el miedo a seguir intentando. Y sí, ¿por qué? Porque nosotros estamos en una zona de confort y esa zona de confort, dejarla y abandonarla por voluntad propia, da mucho miedo. Pero sin embargo, existen eventos que pueden sacarnos a la fuerza de esta zona de confort. Y cuando nos sacan de esa zona de confort,
a veces generalmente lo hacen de una manera bastante traumática, en la medida de que nosotros tomamos responsabilidad de llegar y enfrentarnos, inclusive enfrentar a todos estos miedos, porque el miedo pues es una emoción que es libre y todos podemos sentirla, porque sencillamente es como un escudo protector, como las capas de cebollas que hay que empezar a quitar para ir buscando y sencillamente sacar lo que es la esencia de nuestro ser. Pero perdamos el miedo a seguir intentando o que el miedo no nos tenga miedo también, por lo menos en el caso del trading. ¿Y cómo hacemos las paces con nuestra sombra? Es entender que nosotros como personas y como seres humanos, nosotros somos una dualidad. Todo lo que es sombra y luz está en nosotros mismos, está en nuestro interior. Y que así como vemos en la imagen, pues, la sombra va siempre con nosotros, siempre, siempre va a estar con nosotros. Y la sombra básicamente digamos, la definimos como parte de nuestro, como la sombra termina siendo como nuestro ego. Es ese ego que siempre, inclusive el ego lo desarrollamos como forma de, o mecanismo de sobrevivencia para poder estar y para poder abrirnos a la sociedad. Entonces el ego pues nunca va a desaparecer, pero sí lo podemos gestionar, porque de una u otra forma ni podemos estar de los extremos. La tarea siempre es traernos en el centro. ¿Por qué? Porque aquí es donde estamos en equilibrio. Por eso es que toca hacer las paces con nuestra sombra y entender que nosotros traemos todos los seres humanos traemos heridas de nuestra niñez, heridas que quedaron grabadas en nuestro subconsciente. ¿Por qué razón? Porque nosotros no teníamos, digamos, valga la redundancia, un uso de razón. Nosotros no razonamos lo que nos pasaba en ese entonces. Entonces, todos aquellos eventos y situaciones que nosotros vivimos dejaron una huella en nuestro subconsciente y como nosotros no teníamos las herramientas para sanar y liberar esas emociones, pues fueron reprimidas y represadas allá adentro. Pero ahora como adultos, nosotros como adultos somos ahora adultos responsables, donde nosotros tenemos que revisar cuál de esas heridas son las que nos sigue afectando el día de hoy. Y cada una de esas solamente es traer al consciente aquello que dejamos guardados, pues por así decirlo. Y entonces ahora nos hacemos conscientes y hacemos el trabajo de entender que nosotros, y aparte que también entender que no hay culpables, porque nuestros padres tampoco son culpables de ello, ni tampoco los padres de nuestros padres. Entonces, tan sencillo es que como empezamos a ver que todo esto, pues nos toca llegar y hacernos conscientes. Ese es el trabajo del equilibrio. Todo aquello que nosotros por la emocionalidad, que no sabíamos porque generalmente siempre nos decían es que uno no puede llorar, es que uno no puede expresarse, que uno no puede hacer nada de esas cosas y como no las expresamos, pues sencillamente quedaron represadas. Entonces es trabajar en ello. ¿Por qué? Porque tenemos que volver a buscar esos sueños, todo aquello que nosotros teníamos cuando éramos niños, que queríamos lograr, todo eso toca volverlo a traer porque hoy es el momento donde nosotros podemos llegar y elegir porque es un buen momento para decidir y para hacer los cambios. Nunca es tarde. El mejor momento para hacer las cosas siempre va a ser hoy. Es una elección. Es decidir que hoy ya yo quiero liberar a ese niño o esa niña que tenía sueños y que se merece poder lograrlos. Cada uno de los que estamos acá viendo esta sesión, sencillamente es la elección de que queremos cambiar las cosas, es derribar ese miedo y llegar y empezar a hacer lo que tenemos que hacer con las herramientas que ya hoy tenemos para sanarnos y evolucionar. ¿Evolucionar desde dónde? Desde esto. Porque si nosotros no hacemos ese trabajo, pues sencillamente esto es lo que vamos a tener, porque el no trabajar esas emociones reprimidas nos hace pues unos adultos tristes, amargados, taciturnos y todo eso, que no es nada malo porque hay que entender que las emocionalidades son neutras y solamente nos dan el significado de algo, pero es preferible tener y hacer los trabajos porque es preferible llegar y tener esto. O sea, esa
esa risa y ese agradecimiento y ese sentir y esa felicidad, lo que da el tener el regocijo por la vida a la lámina anterior. Pero esta decisión la tenemos que tomar nosotros, porque cada emoción tiene un propósito y un valor adaptativo. Cada emoción viene a decirnos algo que nosotros tenemos que trabajar. Sencillamente, qué está pasando en nosotros o qué necesitas es qué necesito sentarme a, a sanar para liberar. Y que cada emoción tiene un nivel vibracional. Así como yo estoy vibrando, es lo que yo me voy a sentir. Pues ya sabemos que toda aquella vibración que me expande me va a llevar a niveles de agradecimiento, de satisfacción, pero toda emocionalidad que baja mi nivel vibracional me contrae, incluso puedo llegar a enfermarme. Y el yo entender esto es saber dónde estoy, qué emocionalidad estoy sintiendo y sencillamente saber que yo puedo moverme en esa escala vibracional. Yo puedo llegar y buscar, si yo estoy en una emocionalidad que me vibra abajo, pues sencillamente voy a buscar en la práctica de hacer una de esas, de tener un nivel vibracional más elevado. Los niveles de conciencia. Los niveles de conciencia, pues ya sabemos, según la tabla del doctor David Hoskin, existen los niveles de conciencia que van desde las emocionalidades que tienen fuerza y las emocionalidades que tienen poder. Pero ya entendemos que todas las emocionalidades tienen un significado y un poder y un valor adaptativo. ¿Dónde me encuentro yo? ¿Qué situación me hizo sentirme de esta manera? Trabajarla, liberarme y sentir que cuando yo estoy en una emoción de serenidad, en una emoción de veneración, de comprensión, de entender, sencillamente es cambiar el tinte, es saber que si yo tengo una emocionalidad baja, bien sea de culpa, de odio, de vergüenza, de miseria, de lo que sea, todo eso tiene un valor adaptativo que yo tengo que buscar, pero no necesariamente me tengo que quedar allí. Eso me deja un mensaje. ¿Un mensaje para qué? Para yo accionar. Y en ese accionar es lo que yo voy a definir para yo elevarme. Porque en la medida que yo me quede en una emocionalidad de fuerza, pues en el tiempo esa emocionalidad sostenida me va a enfermar. El cuerpo físico me va a pasar factura. Entonces es ver que por la vida nosotros pues sí, vamos cargando cosas, vamos cargando personas, vamos cargando situaciones, eventos que nos han dado, pero no necesariamente tenemos que viajar por nuestra vida así. Pero ahora, con las herramientas que tenemos, ¿cómo veo mi viaje por la vida? Pues sencillamente yo puedo hacer los cambios. O porque yo hoy, o qué cosas sigo cargando a cuestas el día de hoy. Y sencillamente es una revisión que se hace de forma individual. Cada uno hace su propio trabajo. Y entender que nosotros mismos, en cada uno de nosotros reside el poder de diseñar la vida de nuestros sueños. No tenemos que cargar cosas que no necesitamos. Las opiniones de los demás, el miedo, culpas, el que dirán, el pasado, la negatividad. Los problemas de los demás no tienen nada que ver con nosotros. Sencillamente tenemos que llegar y soltar esas cargas para liberarnos y enfocarnos en qué, en diseñar la vida que realmente nosotros queremos. ¿Cómo empezamos a diseñarla? Pues sencillamente viendo que en nuestra vida tenemos varios aspectos que nosotros queremos construir. Y cada uno de estos aspectos hay que empezarlos a trabajar, lo que nosotros queremos en función de salud, de tener una vida emocional, de pareja, de la familia, de las finanzas, de calidad de vida y sobre todo de visión de vida, que es lo que nosotros debemos tener en el largo plazo. Porque en el largo plazo es lo que nos va a dar inclusive para llegar y aquellos ánimos que nosotros necesitamos para levantarnos todos los días, mantener esa visión de vida es lo que nos va a dar y lo que nos va a sostener. ¿Por qué? Porque ya sabemos que los tropiezos y los obstáculos los vamos a tener sí o sí, pero mientras más rápido superemos esos tropiezos y esos obstáculos, pues más rápido vamos a avanzar el camino. Y hay que entender también que existen personas, existen mentores que ya transitaron ese camino. Y cuando nosotros nos apegamos a sus enseñanzas y a sus experiencias, nuestro camino va a ser mucho más llevadero
porque no somos nosotros los que tenemos que darnos estos tropiezos. Ya hay personas que inclusive ya se los han dado y para eso es que nosotros busquemos modelos a seguir y sobre todo, pues por lo menos modelos a seguir acá en el trading. Y entender que el rol de la creación está en nuestras manos, está en nuestras decisiones, en el poder que yo tengo de elegir el día de hoy. Si yo hoy decido cambiar, ya estamos empezando el año 2025 y yo, es como que el momento ideal, el momento oportuno para sentarnos y empezar a, a diseñar en esa hoja en blanco que a veces nos da mucho miedo y nos aterra porque está en blanco. Y ya sabemos que el futuro es algo que no está creado aún. Nosotros podemos tener como referencia un pasado y es vivir siempre el presente, pero siempre con la ilusión de un futuro que nosotros podemos construir y está en nuestras manos. Entender los principios universales. Hay principios de conexión universal, que cuando hay atención, conexión, regulación, orden y armonía, estoy en salud. Pero bueno, esto no necesariamente es así, esto debe sostenerse, porque hay momentos donde esto pasa a la desatención, a la desconexión, la desregulación, el desorden y caemos en enfermedad. Y por eso es que se llama el caos. Pero muchas veces tiene que suceder eso para que se pueda salir de la zona de confort. Si no entendemos que sencillamente esto es un ir y venir entre una zona de confort, no lo vamos a comprender y no vamos a avanzar. El hombre tiene la capacidad de crear, sanar, permanecer íntegro y evolucionar. ¿Por qué? Porque el futuro no se predice, se crea, lo creamos nosotros mismos. Cada una de nuestras creaciones pasa por nuestros pensamientos, nuestras emociones, hasta que se puedan materializar. El futuro se encuentra en nuestras manos. Y entonces es entender en este punto que como ser esencial, el ser yo soy, es donde está la parte espiritual. De allí nos sostenemos. Una vez que yo llevo y me elevo y tengo como prioridad el ser, yo le estoy dando fuerza al espíritu. Cuando yo tengo como ser, como prioridad, entonces ya yo puedo empezar a trabajar mi mente a través de mis pensamientos y emociones. Y luego entonces yo empiezo a crear para luego que mi cuerpo empiece a hacer. Una vez que yo hago esta integración entre la mente y el cuerpo, entre crear y hacer, yo tengo porque se materializa. Lo que yo escribí en esa hoja en blanco empieza a materializarse. Y entonces empiezo a entender y a darle sentido a que este principio de conexión universal es una práctica constante. Yo debo ir y venir y debo hacerlo por mi cuenta propia, porque si no lo hago de esta manera, la misma vida me va a poner en situaciones donde yo tengo que destruir o la misma vida me destruye cosas. ¿Para qué? Para que yo tenga que volver a construir, para volver otra vez a crear. Y esto es una práctica constante que va y viene. Y es como un baile si lo vemos de esa manera. Un baile de la creación, donde empezamos nosotros a diseñar, de crear todo lo que se encuentra en el mundo, todo lo que está allá afuera, todo lo que nosotros vemos fue creado primero en la mente de alguna persona que hizo su tarea, que hizo su trabajo, de luego trabajarlo para luego materializarlo. Pero el trabajo prácticamente lo tenemos cada uno de nosotros responsables de nuestra propia vida. Y el creador de esto básicamente sí es el cerebro. Cuando nosotros unificamos las habilidades o atributos que tienen tanto el hemisferio izquierdo, que es el que se define como la parte masculina, y el hemisferio derecho, que es que se define como la parte masculina, estos atributos nosotros tenemos que integrarlos para crear, porque una mente racional solamente sin una parte creadora o una parte digamos, holística, si se puede ver de esa manera, se integra, es que nosotros podemos ver los resultados. De lo contrario, pues sencillamente pues no estamos usando prácticamente el cerebro de en toda la capacidad y en toda la extensión, y entonces por eso es que básicamente a veces no materializamos.
Al combinar y equilibrar las energías, tanto femeninas como masculinas, nosotros creamos la vida que deseamos, pero la responsabilidad y la elección se encuentra en nuestras manos. El integrar, esto es un trabajo diario, y como les decía, cuando empecé, que les coloqué la imagen de las piedras buscando el equilibrio, aquí este es el punto de partida. El espíritu, el cuerpo y la mente trabajando en armonía de forma consciente e integrada es lo que permite crear el futuro que cada uno queremos. Pero ¿qué alimenta el espíritu? Las emociones. ¿Qué alimenta el cuerpo? Valga la redundancia, los alimentos, lo que nos comemos. ¿Qué alimenta la mente? Los pensamientos. ¿Qué debemos estar pendientes? ¿Qué nos dicen nuestras emociones? De qué nos estamos alimentando y cuáles son esos pensamientos que estamos generando. Si no existe coherencia entre lo que pienso, entre lo que digo y lo que hago, nunca va a haber un yo consciente e integrado. Y todo esto empieza también desde lo que comemos. ¿Por qué? Porque existe una triada entre el cerebro, el corazón y el estómago, pero el punto de partida es qué es lo que comemos, de qué nos alimentamos. ¿Por qué? Porque lo que viene del exterior es la comida. Aquella comida es la que me da exactamente, eh, digamos, los nutrientes para que esos pensamientos que se generan en el cerebro sean lo que luego nos den las emociones que terminan expandiéndose a través del corazón por su campo electromagnético. Entonces, ese campo electromagnético se contrae y se expande en función de prácticamente lo que comemos. Entonces, es empezar a hacer este trabajo consciente con cada uno de nosotros. Seamos nuestro propio ratón de laboratorio. Hagamos los ejercicios. Veamos cuáles son, porque hay alimentos que nos inflaman, alimentos que nos hacen sentir muy pesados, alimentos que digo, ¿qué es lo que está pasando con nosotros? Entonces empezamos a hacer nuestra tarea y a ver cuáles alimentos a partir de ahora de verdad me dejan un estado de ánimo bien y eliminar aquellos que de verdad no me dan los nutrientes que yo necesito para lograr el equilibrio, funcionar en conexión y armonía y sobre todo permanente en el tiempo. Y esto forma parte del autoconocimiento. Todos nosotros somos seres totalmente diferentes. Nosotros, ¿por qué nos diferenciamos? Porque cada uno es ser único y irrepetible, pero cada uno debe aprender a autoconocerse. Cada uno debe saber, porque precisamente estas herramientas que yo les doy acá, no quiere decir que todas les funcionen a ustedes. Yo he hecho mi tarea y puede ser de las que algunas que yo les he nombrado, algunas les sirvan y otras probablemente no, pero tienen que hacer cada uno su propia tarea. Y adicional a ello, pues tenemos acá eh, el, digamos, la sesión que realizó Melissa, que también está en nuestras grabaciones de YouTube y pueden ir a buscarla, donde es cómo empezar a aplicar el método Grow. Entonces, aquellas metas que nosotros queremos. Y ya nosotros vimos en ese ejercicio cómo se hace por lo menos para diseñar las metas, en este caso en el trading, que es lo que nos une en esta comunidad. Y la invitación es esa, vayan a buscar y a ver nuevamente esta sesión para que vuelvan a poner en práctica. ¿Por qué? Porque es la única manera que nosotros aprendamos a alcanzar o nos llevemos a ser ese yo ideal. Cada uno tiene de nosotros esa visión, no necesariamente tiene que ser la única, pero en la visión que cada uno tiene, que tiene que ser para ser suyo ideal, esa es la tarea que hay que hacer. Aquí solamente nos lleva o nos compete lo de ser un trader rentable, porque esta comunidad fue creada para eso, pero aquí nos sostenemos, aquí nos apoyamos, aquí nos contenemos, aquí nos damos soporte y ayuda para seguir adelante. ¿Por qué? Porque el trading es una habilidad que toca aprender y sostenerla en el tiempo. Y para ser rentables, sí tenemos que siempre afinar las estrategias, pero en la medida que nos apoyemos en comunidad, va a ser mucho más llevadero y mucho más fácil. Y es entender que
Hay que resignificar el presente porque no podemos seguir haciendo las mismas cosas, no podemos seguir rodeándonos de las mismas personas, no podemos seguir siendo las mismas personas. Hoy debemos resignificar nuestro presente para dejar morir simbólicamente ese yo actual. Ese yo actual ya no nos sirve. Es como la imagen que está ahora, la oruga ya no se ve como oruga, ya ve la mariposa. Y hay que dejar morir simbólicamente esa oruga. ¿Por qué? Porque ya yo tengo que ver cómo y visionar cómo es mi yo actual, como esa mariposa. ¿Y para qué? Para brillar en el futuro, porque ya esa oruga ya se ve como la mariposa que puede volar y puede lograr cada uno de sus sueños. Hay que soltar, hay que practicar, hay que soltar, hay que practicar. Vamos a fallar, sí, vamos a fallar. Nos vamos a encontrar con tropiezos, con obstáculos, sí, pero eso nos va a fortalecer porque en algún momento el miedo se va a perder y seguimos en la práctica y seguimos soltando. Es una práctica constante. ¿Para qué? Primero, en principio, porque hay que dejar ir todas aquellas, digamos, cosas que nosotros a veces se nos quedan como grabadas, que nos quedamos en el año 24, situaciones, eventos, cosas que hay que dejar ir, porque sencillamente tenemos que quedarnos con qué, con las enseñanzas que nos da y sobre todo agradecer, agradecer que todo aquello que nos dio, porque de hace un año atrás a nosotros hemos avanzado y deben reconocerlo. Si ustedes no lo reconocen, yo los hago. Cada uno de ustedes, yo les reconozco el avance y todo el aprendizaje que han tenido. Y hay que darle digamos, la bienvenida a lo desconocido, abrazando este 2025, porque debemos atrevernos a soñar para nosotros mismos, ver hacia adelante. Ya solamente para atrás es como tener como puntos de referencia, pero los sueños son hacia adelante y el trabajo es paso a paso, día a día. Tenemos 365 nuevas oportunidades para hacer estos sueños realidad. Y entonces, en ese sentido, esa es la invitación que yo les hago el día de hoy. Abracemos lo desconocido, sigamos en comunidad y bienvenido año 2025. Muchísimas gracias.